Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de esto, de la Europa del Gravetiense hace 30.000 años y vamos a entender algo más sobre la naturaleza humana. La nota dice esto, Europa era hace 30.000 años un mosaico de culturas, lo que revelan los adornos del Homo sapiens. Esa es la época gravetiense. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. ¿Dónde está? Aquí está. Esto sería la población gravetiense. Ahí está. La población gravetiense del oeste y centro y sur de Europa. Ahí sí, ahí vivió esta población. La primera, la del oeste, logró sobrevivir al último máximo glacial. La del oeste. La del centro y sur, pues como que no. Como que no. Hace unos 34.000 años sucedió los hechos que vamos a mencionar ahorita. Eh, Eso sucedió entonces en el Paleolítico Superior. Es la última fase del Paleolítico. En ese tiempo, una nueva cultura que fabricaba puntas de muesca comenzó a expandirse por toda Europa, desde la actual Rusia hasta la península ibérica. Si bien la industria lítica presentaba ligeras variaciones en función de la región geográfica, se llevaron a cabo otras importantes innovaciones como la elaboración de figuras antropomorfas, es decir, las famosas Venus paleolíticas. Ya hemos hablado de esas Venus paleolíticas aquí en Real y Política, ¿no? O también la aparición de los primeros enterramientos con ajuar funerario. Este periodo, que es el gravetiense, fue la primera cultura pan-europea del Homo sapiens, ¿no? Eso fue una cultura Homo sapiens, ¿eh? Se desarrolló de modo aproximado hace unos 24.000 años. Duró hasta la última época del frío extremo del último máximo glacial. Entonces aquí tenemos esto, este gravetiense duró hace del 32.000 al 24.000. Hace 32.000 a 24.000 años ese periodo de gravetiense. Y es el que sucede al anterior. El anterior es el auriñaciense, que es del 42.000 a 30 y tantos mil años. Y esos gravetienses son descendientes de los auriñacienses. Los auriñacienses son los humanos 2.0. Son humanos 2.0, que reemplazan al humano primitivo, que convivía con el neandertal, del cual también hemos hablado aquí en Radio y Política. Entonces, esta es estos grupos son esos humanos que evolucionaron de los primeros humanos 2.0, los humanos modernos, que terminan reemplazando a todos los demás homos, a todas las demás razas humanas, neandertales, denisovanos, todos ellos. Comienzan a reemplazar. Es la era del hombre que empieza hace 42.000 años. ¿M? El ganado humano comienza a florecer, a proliferar desde esa época. Y ahora es la época de la cosecha. Antes de cosechar al ganado, se le inyecta. En este periodo, enmarcado entre el auriñaciense, que es del 41.500 a 30.000 años, y el solutrense, que es de 24.000 al 19.000, de 24.000 a 19.000 años, se registró una producción sistemática de adornos personales, justamente en esa época. Aquí están los yacimientos gravetianos, o sea, los del gravetiense. Estos son los yacimientos, mira. Está lleno, ¿eh? Europa estaba lleno de gravetienses, ¿no? Entonces, en esa época, empezaron a surgir los adornos personales. No había antes, recién en esa época empiezan a surgir. Aquí. Pues, esos adornos personales se recuperaron por los arqueólogos en contextos funerarios como en yacimientos de la cultura material, es decir, la vida diaria de estas comunidades, que eran cazadores, recolectores. Estos individuos hicieron collares con cuentas de materiales muy diferentes, con marfil, con conchas, con huesos, dientes de animales, de osos, caballos o conejos, con piedras de ámbar, azabaches, ¿no? Hay un estudio publicado que desveló que los individuos del gravetiense del centro y sur de Europa
eran genéticamente diferentes a los del oeste. Ojo, centro y sur, ¿está? O sea, Alemania, lo que sería la Lotaringia, ahí está la Lotaringia y la Alemania, ahí está. Esos, los centro y sur, esos gravetienses del centro y sur de Europa eran genéticamente diferentes a los gravetienses del oeste. Lo estás viendo acá en el oeste, ¿no? En la zona de Moldavia, de Ucrania, de Crimea, la zona de Rusia, cerca de Moscú. Ya, esos eran unos gravetienses genéticamente muy distintos a los que estás viendo acá, en el centro y sur de Europa. Sur de Europa es Italia, es España. ¿M? Ya son dos genéticas distintas, pero eran gravetienses. Ujú. Es decir, había dos grupos principales que usaban la misma tecnología, compartían, ¿m? compartían la misma cultura arqueológica y producían un arte similar que sin embargo tenían una ancestralidad diferente. O sea, eran dos razas distintas, dos grupos distintos genéticamente, pero que usaban la misma cultura. Se portaban igual, pero eran de dos grupos genéticamente diferentes. Es decir, un grupo de repente absorbió la cultura del otro grupo, porque lo vio bueno, lo vio óptimo, útil, y así comenzó a expandirse esa cultura. Pero eran genéticamente diferentes, los del centro y sur de Europa con los del oeste. Ah, discúlpame. Oeste no es aquí. Oeste es Francia, perdón. Oeste es Francia. No, no es Rusia, me equivoqué, disculpa. Ese es oriental o oriente, ¿no? Oeste. Es decir, los de Alemania e Italia eran diferentes a los de Francia. ¿M? Sur de Europa también debe ser la otra península que es la Ibérica. Sur de Europa. Entonces, esos eran diferentes, ¿no? Dos líneas, ¿no? Eso es lo raro, ¿no? O sea, ¿qué pasó con esta gente? ¿No? ¿Quiénes fueron los que trajeron la cultura? ¿Fueron los del sur y centro? ¿Y los demás fueron asimilados culturalmente? ¿De dónde venían esos del oeste? ¿O eran los antiguos, los 1 lo que queda, los híbridos con los 1.0? O sea, ¿qué cosa eran? ¿De dónde venían? ¿Mm? Ese es el misterio. Bueno, vamos a seguir. Una nueva investigación científica centrada en el análisis de adornos personales ha desvelado un paisaje todavía más complejo, es decir, 9 grupos culturales distintos. Son 9 grupos culturales distintos aquí en este mapa. Tres de ellos apenas, de tres de esos 9 grupos, apenas se tienen datos de ADN antiguo, de tres de esos 9 grupos. ¿No? O sea, es el centésimo mono. ¿No? Alguien hace las cosas bien y los demás comienzan a replicarlo porque lo ven útil, lo ven bueno. Bueno, ahí, acá está. La premisa de establecer si los adornos personales sirven para identificar la extensión geográfica y la evolución de grupos culturales pretéritos es lo que va a servir para principiar esta investigación de la cual vamos a hablar aquí. Es decir, comprobar si las diferencias en la cultura material prehistórica se explica exclusivamente por una cuestión de distancia entre los yacimientos y sus habitantes o por la combinación de demás factores. Analizaron 134 tipos de adornos identificados en 112 yacimientos. Como verás, acá hay yacimientos a decir basta. La mayoría de estos yacimientos son sitios donde vivieron estos cazadores recolectores, pero también encontraron más de una decena de lugares de entierros en Europa Occidental, Central, Oriental, Iberia y la zona mediterránea. Vamos a ver. Los investigadores hallaron diferencias sólidas en los ornamentos documentados en la zona de estudio y diferenciaron 9 grupos.
Estos nueve grupos serían nueve entidades distintas con fronteras culturalmente determinadas entre ellas. Es decir, nueve, o sea, este gravetiense, ¿verdad? Tenía una diversidad, ¿no? Con fronteras determinadas entre ellas. O sea, cada uno de estos nueve grupos tenía su propio espacio, su su propio territorio. Por lo tanto, ya estaban afincados ahí estos cazadores recolectores y ahí podía haber problemas, ¿no? Si pasabas al territorio del otro. Bueno, entonces, los resultados son consistentes con la idea de que al elegir sus adornos personales, los cazadores recolectores de Gravetiencia seguían al menos hasta cierto punto convenciones dictadas por su sentido de pertenencia a un grupo cultural y que existían fronteras culturales ligeramente permeables entre los grupos. O sea, se estaba desarrollando una unidad cultural. Otro de los objetivos del estudio es precisar los efectos que esas barreras especiales, espaciales y culturales habrían tenido en la diversidad de los adornos. Mm, Confirmaron que aunque la distancia física pudo haber tenido su peso, no fue el único factor. El estatus de cada individuo habría sido relevante. Los adornos con los que se habrían inhumado a un individuo normal serían más austeros que el ajuar de un miembro destacado de la comunidad. O sea, estatus. Vamos a ver acá. Acá tenemos el último periodo glacial, entre el 21.000 y el 18.000. O sea, esto ya sería, pues, 21.000, 18.000 sería el Solutrense, que es el que sigue al Gravetiense. Ahí está, el último periodo glacial. El Solutrense, que sigue al Gravetiense. Aquí aparece también otros grupos distintos en el Solutrense. Eh, estos resultados concuerdan con hallazgos de los estudios paleogenéticos recientes, aunque permiten reconstruir la geografía de las culturas del Gravetiense a una escala más precisa. O sea, el Gravetiense estaba dividido en nueve grupos. Entonces, ¿qué hicieron? Metodologías para poder entender esto, teniendo en cuenta que hay escasez de restos humanos. Ejemplo, hay un cráneo de una mujer adulta de 40 a 45 años en una cueva catalana de Molet. Es el único individuo en la zona ibérica con información genética disponible para este intervalo de tiempo de 10.000 años, que es el gravetiense. El único. Solamente hay uno, una muestra genética nada más. Entonces, lo que describen como diferencias consistentes, ¿m?, entre grupos que viven en diferentes áreas. Fue lo que se encontró acá. Diferencias consistentes entre grupos que viven en diferentes áreas. Es decir, las personas que vivían hoy en la Europa del Este, vivían en la Europa del Este, tendían a preferir objetos blancos, como marfil y dientes, mientras que las personas que vivían al otro lado de los Alpes tendían a preferir, tenían a preferir objetos de colores más vibrantes, como piedras y conchas. Las diferencias eran sorprendentes y lo suficientemente fuertes como para permitir la identificación de nueve grupos culturales distintos, porque siempre se repetía el mismo patrón en diversos territorios. Aquí está la nota, la evidencia de adornos personales en el Gravetiense. Acá da de estos, los mecanismos que rigen la relación entre la evolución genética y cultural son objetos de debate. Hay datos de adornos personales de este tecnocomplejo llamado Gravetiense. Bueno, aquí ahí está la nota. Bueno, vamos a ver. Los adornos personales que están acá, los estoy mostrando aquí, asociados a enterramientos, descubren dos comunidades en la península itálica, donde sus datos genéticos y culturales se visualizan en una sola entidad.
Ahí está en la península itálica. Hay dos comunidades y tienen la misma cultura, genética y culturalmente tienen las mismas preferencias también. La gente de Italia, del gravetiense, ¿no? Ya tienen la misma cultura. O sea, también son gravetienses, pero son de ese estilo especial de gravetiense está en Italia. A eso se refiere. Los adornos encontrados en hábitats muestran dos culturas en la península ibérica. O sea, en la península ibérica hay dos culturas. Mira, acá en Italia te estoy mostrando acá, ¿ves? Acá hay una sola cultura. Y mira, esa cultura que está en Italia también se va a la parte jónica, a la parte de Acaria, también hay esa misma cultura. ¿Lo ves? En este mapa, ahí está, esa cultura de Italia. Ahí han encontrado ahí dos comunidades y tienen la misma cultura, la misma variante gravetiense. Ahí tienes la península ibérica, también ahí. Allí hay dos culturas del gravetiense. Aquí está. Es un área para la cual se dispone de un individuo con datos genómicos e identifican una región que cubre las actuales Francia y Bélgica, que es lo que estás viendo allí en morado, como una única entidad cultural en la que se localizan restos humanos atribuidos genéticamente a diferentes ancestralidades. O sea, es la misma unidad cultural, pero genéticamente son distintos en esa zona de Francia, donde está ese, ese conjunto. Ahí está. Donde está ese oval que es ahí morado. Dos grupos genéticos distintos, pero que tienen la misma cultura. Ahí está. Bueno, son ancestralidades diferentes. El conjunto de datos distingue una entidad cultural en la zona más oriental de Europa, una vasta región para la cual los datos de ADN antiguos aún no están disponibles. Pero ahí está, ese es el otro lugar, ¿ves? Ahí en la zona del oriente de Europa. Ahí lo ves. Son los rojitos que están ahí a la derecha. ¿Ves? Y acá en la zona de España hay una unidad cultural del mismo gravetiense. Estos son los grupos del gravetiense, son sus grupos. Ahí, de gravetiense, ahí lo tienes. Es uno que está en la zona de la cordillera del norte, las montañas del norte, las cantábricas. ¿No? Ahí está, ese. Y el otro es ya la zona del Ebro y la meseta. ¿No? Y parte de la meseta sur, toda la zona sur de la península. La zona sur de la península ibérica. La zona del Tajo, la zona del Algarve. ¿No? Acá lo ves, la zona aquí mediterránea, se dice el Levante. Ahí, ¿no? Ahí lo ves. Y ahí en la zona cantábrica, ¿no? En la zona cantábrica hay, hay yacimientos, hay un yacimiento ahí en el interior, ¿no? Ahí en el interior, arriba de la meseta, en la parte occidental, y los demás yacimientos están justamente mirando al mar, mirando a este mar Cantábrico, ¿ves? Aquí. Y aquí puedes ver todas esos grupos del gravetiense, ¿no? Aquí en este mapa. Vamos a ver qué más hay acá. Centro Europa es el amarillo, está, Centro Europa. Ese de ahí, amarillo. Vamos a ver más. Sí, entonces, esto sería, vamos a ver acá. Entonces, eso sería todo. Puedes ver, entonces, el gravetiense dio lugar a a varios grupos del mismo gravetiense, pero que genéticamente eran distintos. Hay unos que genéticamente y culturalmente eran los mismos subgrupos, pero hay unos que genética y culturalmente mm, pueden ser culturalmente iguales, pero genéticamente distintos.
¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué justamente en esta zona, en la zona de Francia? Que justamente es donde entran porque cuando entran los humanos, un 2.0 hace 42.000 años, para reemplazar a los humanos 1.0 y los neandertales, ¿no? Cuando entran ahí, la pregunta es si empujan hacia el oeste a estas poblaciones y si estas poblaciones son derivadas de esos grupos que fueron empujados. No sabemos, o de grupos derivados de ahí, no sabemos. ¿No? Y tampoco no hay muchos datos, no hay muchos datos en lo que pude encontrar. Entonces, eso sería todo por hoy. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.